Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, un saludo a ustedes allí en los estudios, a la audiencia, un gusto estar en contacto. ¿Cómo está Montevideo hoy? Bueno, en realidad estamos de visita a nuestro hijo que vive en la ciudad de Curitiba, en Brasil, y trabaja aquí, Ah, o sea bien, que no tengo mucha idea. Aquí bien, está bien. bastante nublado en la jornada de hoy, igual Sí, que ayer, cuando llegamos aquí a esta parte del hermano país brasileño. José, un periodo particularmente duro para los gremios de la educación y para Ferapes, ¿no? Sí, sí, muy duro, que no conocíamos, por lo menos en lo que es la postdictadura, ¿verdad? Ujú. O no hay que olvidar que cuando uno mira y analiza la historia reciente, miren, el sábado pasado teníamos en ocasión de presentar un excelente trabajo que se está haciendo con el archivo documental de la Federación, compartíamos con algunos profesores que, por ejemplo, enfrentaron la intervención secundaria previo a la dictadura, ¿no? Ujú. Estaba allí, por ejemplo, entre otros, el profesor Roque Faraone y intercambiábamos con este docente de más de 90 años, bueno, que un poco explicaba de cuál era el contexto, la situación que se dio cuando la intervención de secundaria ya por fines de los 60 en pleno Pachecato, y Sí. él nos decía que no recordaba desde esa época una represión y una persecución tan dura en contra de la organización sindical que fue escogida por el gobierno como enemiga, ¿no? Claro. Y esto pasó desde el día uno, yo lo decía el otro día en San José, ¿no? Uno recuerda 1 de marzo del año 2021, lo que fue la situación con los compañeros de San José, Sí. una comisión investigadora funcionando y montando un circo mediático con un claro objetivo de criminalizar durante 1 año y medio en el Parlamento, denuncias penales del ministro de Defensa, denuncias penales del propio Parlamento, de educación secundaria, la situación del director del IABA, Mm. es decir, el miedo generalizado que se utilizó como política de la presión a los docentes, se sigue utilizando hasta el día de hoy para imponer la transformación educativa, es decir, una situación Increíble. bastante compleja que felizmente gracias a la solidaridad internacional, a la solidaridad nacional y a las fortalezas del propio sindicato hemos podido resistir, pero que claramente implica estar siendo consciente de que es necesario un cambio de rumbo, ¿no? Me estaba acordando de los cambios en algunas terminologías, inclusive en los libros, ¿no? En los profesores de historia, que se les ha obligado a evitar algunas expresiones concretas en las aulas. Y lo último, el reciente ahora de la elección, los docentes que nos decían, che, nos han sacado grupos, pero además nos han sacado horas. Una cosa bastante compleja por Sí, todos lados, ¿no? claro, porque hoy todavía tenemos a un Robert Silva, por ejemplo, que utilizó Sí, ayer. para beneficio personal la propia estructura de la ANEP Mm, para lanzar de allí su candidatura político-partidaria. mm, Ha insistido con que no hubo recortes en la Administración Nacional de Educación Pública y los datos dicen exactamente lo contrario. Felizmente hoy, en el mejor de los casos y producto de la lucha sindical, sin lugar a dudas, estaremos llegando al 2025 prácticamente con la misma situación que teníamos en el 2019. mm, Y uno podría alegrarse que eso sea así, pero el problema es que en el medio se generó un verdadero destrozo de la educación secundaria en general, claro. entre ellos con los recortes de grupos que se plantearon para todo este periodo, pero también con pérdidas salariales de los trabajadores y las Sí. trabajadoras, que producto de un convenio que se firmó en el año 22 recién, va a permitir que a partir del 1 de enero del 25, y habrá que analizarlo con mucho detenimiento, en el mejor de los casos se vuelva a recuperar el nivel salarial que se tenía en el 2019, pero en el medio se perdieron Claro. algo así como 70 jornales que salieron del bolsillo de los trabajadores y fueron a financiar el capital. Porque no hay que olvidar que la lógica del gobierno fue gobernar para los mayaboros Mm. y la pandemia le vino como excusa para realizar este proceso de ajuste del capital sobre el trabajo, donde trabajadoras y trabajadores, al igual que jubilados y pensionistas, fueron los grandes perjudicados. Por lo tanto, un escenario muy complejo, pero que reitero, el sindicato ha sabido Mm. sobrellevar, incluso impulsando al conjunto del movimiento, siendo partícipe de ese proceso de impulso del conjunto del movimiento sindical, de los propios sindicatos de la educación, que hasta llegamos a incidir en el marco de la campaña electoral, generando, por ejemplo, propuestas concretas
que planteó a la ciudadanía una perspectiva distinta a la que se estaba planteando, particularmente por los partidos del oficialismo, ¿no? Ayer lo escuchaba a Robert Silva decir que no era cierto que los gremios y los docentes no participaban más en los organismos de la educación. Una cosa bastante increíble, ¿no? Este, Bueno, mira, lo que pasa es que es un negacionista, ¿no? Es mm, un negacionista incluso de la propia y rica historia de su propio Partido Colorado, ¿no? sí, Porque cuando usted entra a la sala, a la casa del Partido Colorado, hay una imagen importante de José Valle de Ordóñez y una frase que creo que simboliza lo que ha sido la concepción del vallismo como ideología, es decir, como visión del mundo, ¿no? a La ver, historia de la libertad es la historia de las asambleas. sí, Sin embargo, Robert Silva ha impuesto siempre, no de ahora, yo cuando retornó a la política, yo decía, Robert Silva no es lo nuevo en la política, Robert Silva es lo viejo en la política, y sus prácticas lo demostraron. Es el hombre de la persecución, es el hombre obsesionado por el poder, sí, es el hombre que gobierna bajo un terrorismo que genera miedo, ¿verdad? Genera terror en las lógicas institucionales y en cómo se vinculan los distintos actores. Es el hombre del acomodo, es el hombre que busca a través de lo que podríamos llamar una versión ya perimida, ya que creíamos superada del clientelismo político, lo aplica a la administración. Por lo tanto, yo creo que no tiene mucha autoridad moral y ética para hablar. Mire, un presidente de una administración nacional de educación pública, que cuando se sale de la pandemia, todo el mundo, incluido las organizaciones sindicales, le decíamos, nuestros estudiantes tienen tres grandes problemas. Tienen retraso pedagógico, producto de que no todos pudieron acceder a la virtualidad. Tienen hambre, porque están pasando mal económicamente sus familias. Y tienen problemas de salud mental, porque, bueno, el mm, encierro generó nuevas dinámicas y nuevas sí, lógicas y dificultades de distinta índole. Hay sí, que destinar fondos a estas tres cuestiones que deben ser prioritarias para atender a los estudiantes, a alguien que hacía del discurso de la centralidad de estudiantes una especie de gárgara constante, ¿no? Optó por destinar fondos a campañas de publicidad, particularmente en redes, donde cuando usted miraba aquella campaña de publicidad en redes, no era una publicidad de la net, era una sí, publicidad de carácter de culto a la personalidad del presidente sí, Robert Silva, es sí, decir, se estaba financiando su puesta en escena, su incidencia en la opinión pública y su perfil como líder político. A eso utilizó los recursos del Estado, para eso utilizó los recursos de la NEP, no para atender las situaciones que tenían los mm, estudiantes. Por lo tanto, es un bueno. personaje que lamentablemente expresa lo peor de la política y sobre todo no tiene nada de vallismo. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el hecho de que durante estos años las asambleas técnico-docentes fueran claras en sus manifestaciones, con planteando las dificultades o los problemas que generaba esta reforma educativa y que las autoridades no atendieran esas asambleas, ¿no? Que mayoritariamente les estaban diciendo que iban por el camino equivocado. Bueno, ahí está el papel de los órganos asesores y consultivos, ahí está la concepción democrática de una conducción personalista como la que encabezó Robert Claro, Silva. Mira, tu pregunta arrancó diciendo sobre la exclusión de los docentes. sí, Claramente que esto es así, sí, porque tuvo un doble efecto. Por un lado, mediante la desaparición de los consejos y la transformación de los consejos de educación, salvo formación en educación, en direcciones generales unipersonales, objetivamente tenían una intencionalidad clara, que era sacar de allí a los docentes. claro. Pero además la impronta de gestión que le impuso el señor Robert Silva a toda la ANEP fue la de un personalismo extremo, donde cualquier organismo asesor, pero en este caso la Asamblea Técnico Docente como organismo asesor y consultivo, es decir, la expresión de la voz del gremio docente, no del sindicato, de la totalidad de los docentes, fue desatendida de una forma, pero no solamente fue desatendida, fue maltratada Claro. al punto de que se le negaron hasta los recursos para que éstas pudieran funcionar acorde a lo que mandata la ley, que es asesorar en temas de interés general vinculados a la educación, en temas técnicos pedagógicos, que tiene que tener un funcionamiento permanente, tanto de lo que son sus asambleas nacionales como sus comisiones permanentes, los delegados que la integran. Bueno, todo eso en este periodo fue entorpecido y yo creo claramente que aquí no hay que atribuirle una responsabilidad mayor, por ejemplo, en el caso secundario, a la directora general, sino que la responsabilidad mayor aquí la tiene quien encabezó
al Códice de la ANEM hasta hace un tiempo atrás, que se llama Robert Silva, porque ese doble efecto, es decir, de eliminar representación docente, de eliminar espacios donde allí estaban los docentes, más la impronta personal que se le imprimió a la administración y a la conducción del organismo, bueno, generar un efecto antidemocrático cuyas consecuencias las estamos viendo hoy y van a perdurar en el tiempo si no se corrigen rápidamente. Bien, ahí está, y ahí viene un poco la pregunta y la mirada sobre el futuro que viene ahora, ¿no? ¿Con qué espíritu toma y analiza FENAPES lo que es este gobierno electo y, bueno, la designación probable, la designación de José Carlos Maía al frente del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo? ¿Ya se sabe alguna autoridad del CODICEN? ¿Se sabe algo, José? Bueno, nosotros tenemos un mesurado optimismo, sobre todo por Sí. el cambio en el talante y la concepción democrática que se le puede imprimir Ujú. por parte del gobierno electo al sistema educativo, que claramente tiene otra concepción y otra diferenciación con lo que son las actuales autoridades. Y yo Ujú. insisto sobre todo lo que se hizo hasta hace poco de manera inescrupulosa, por decirlo de alguna manera. Me da optimismo porque además, cuando uno va a leer las bases programáticas que el Frente Amplio le propuso a la ciudadanía, así como algunos anuncios que ya han hecho algunas de las autoridades designadas, Ujú. tenemos o entendemos que hay espacio para el diálogo. Bien. Incluso hay elementos conceptuales que son como puentes, como vasos comunicantes que facilitaría ese diálogo, Ujú. ¿no? Por coincidencias como, por ejemplo, la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación, cosa que Sí. este gobierno actual no hizo, Mm. que entendemos es un espacio privilegiado para la construcción de un acuerdo social y político en materia de educación, Claro. algo que vinimos insistiendo hace muchos años, ¿no? La FENAPES ha venido desarrollando campañas permanentes en la búsqueda de 2 o 3 objetivos claros. Uno es un compromiso social y político en materia de educación, no alcanza con los acuerdos multipartidarios. La segunda es el financiamiento del sistema educativo, y allí está el reclamo del 6% más uno para educación, investigación Fundamental. e innovación, y la democratización del acceso al conocimiento, lo cual es algo fundamental. Por lo tanto, estos elementos están presentes de alguna manera en las bases programáticas que el Frente Amplio presentó a la ciudadanía, están presentes en las declaraciones de algunas de las autoridades que han sido designadas en el área, sin perder de vista que ustedes recordarán, en el caso de la ANEM, es un ente autónomo, por lo tanto la Ujú. incidencia del Ministerio de Educación y Cultura tiene más una perspectiva de apoyo político que de incidencia Claro, real. claro. Habrá que esperar luego, ¿no? Bueno, cuáles son las autoridades que se van a estar proponiendo para la Administración Nacional de Educación Pública. Ustedes además saben que en el caso del Códice de la ANEP, de sus 5 integrantes, 2 representan a los docentes y Exacto. que van a continuar hasta el año 2027. O sea, esto también es un elemento importante porque aseguran cierta continuidad en la transición. Por lo tanto, expectante también de a quienes se les va a ir nombrando para estas responsabilidades. En la con- Conocimiento de sobra Sí, sobre algunos de los actores designados, ¿no? Yo lo decía el otro día en otro medio, ¿no? Yo paso el gabinete designado y allí me encuentro con un montón de profesores que son, claro, y lo digo sin ningún problema, claro. compañeros de la ruta durante muchos años, porque no solamente son afiliados al sindicato, no solamente son afiliados a la Federación Nacional de Profesores, como lo hay también a la Federación Uruguaya de Magisterio, Sí. sino que son compañeros con los cuales militamos en distintos ámbitos durante muchos años, Mm. desde el presidente electo a bueno, José Carlos Maía, Edgardo Ortuño, Gabriela Carán, Gonzalo Sibila, Claro. bueno, la propia compañera maestra Gabriela Verde, designada como viceministra de Educación. Viceministro. Por lo tanto, hay un diálogo, un conocimiento y Claro. mucho respeto en las coincidencias, en las diferencias que siempre tuvimos en distintos temas cuando nos Claro. tocó militar en esos ámbitos. Obviamente que hoy tienen un rol distinto, como el rol sindicato es otro, pero entendemos que hay en principio condiciones como para entablar ese diálogo. Bueno, el presidente electo dijo una de las primeras cosas, restituir las autoridades a los docentes, a la educación, ¿no? En ese sentido, José, ¿qué es lo más inmediato que tienen ahora 2025 para dialogar con las autoridades y decir, bueno, tenemos que resolver inmediatamente esto?
Bueno, hay dos o tres medidas administrativas A ver. que no requerirían, desde nuestra óptica, grandes elaboraciones normativas que son prioritarias. Una es una suerte de desterrar el miedo como práctica política de una administración. Mm. Hoy el cuerpo docente está y se siente fuertemente amenazado ¿Sí? con figuras que juegan un papel de comisarios políticos que imponen hacer algo sobre lo cual los docentes no están de acuerdo, y éticamente es valorable que no estén de acuerdo, como no están de acuerdo ni técnica ni pedagógicamente. Habrá que desmantelar esa presión desmedida sobre la falta de ejercicio pleno de la libertad de cátedra. Los docentes hoy están o han venido siendo sometidos en este sentido, no se les ha permitido ejercer plenamente su capacidad técnico-profesional, y por lo tanto la libertad de cátedra, poder recuperarla, es un tema clave. Un segundo tema para eliminar este miedo también, señales claras: hay que revertir la situación de los compañeros de San José que fueron Sí, sancionados. claro. Allí hay elementos que han surgido ya desde el año 2023, desde la propia Organización Internacional del Trabajo, que el actual gobierno ha desestimado, no por responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hay que decirlo claramente, ha tenido la voluntad en la medida de sus posibilidades de buscarle una solución a este problema, pero sí la ANEP se ha negado sistemáticamente a revisar la situación de San José, como que hay que reparar también la situación del director del IABA o el ex director del Claro, IABA, claro, porque son de esos actos simbólicos claro. reparadores que dicen mucho más de una administración que otras cosas, ¿no? Y un Pero, tercer elemento, creo que hay que generar las condiciones de un diálogo que permita trabajar en tres perspectivas. Una es la construcción del próximo presupuesto. Obviamente allí hay claro. plazos legales, hay contextos económicos y políticos determinantes. Esperemos que esa construcción sea habilitante de espacios de diálogo, búsqueda de caminos de negociación colectiva. Un segundo aspecto, que es darle a las asambleas técnico-docentes un papel preponderante en la evaluación y definición, por lo menos a mediano plazo, de qué hacer con la reforma curricular llamada transformación educativa, que Mm. ha sido y sigue siendo un desastre, que está atentando contra el derecho a la educación de las nuevas generaciones, contra las posibilidades del acceso al conocimiento. Y una tercera hoja o elemento de trabajo tiene que ser la búsqueda de la construcción de un verdadero espacio democrático de participación ciudadana, que tiene que ser la realización de un Congreso Nacional de Educación. Creemos que es muy difícil hacerlo este año porque los tiempos políticos son los que son, y un gobierno que tiene que discutir, entre otras cosas, un presupuesto quinquenal será muy, bueno, y espacios de negociación con los sindicatos. Nosotros mismos vamos a estar de alguna forma involucrados en ese proceso de discusión. Claro. Va a ser muy difícil sostener un Congreso Nacional de Educación este año, pero es posible hacerlo en el año 26 para trazar, reitero, las bases de un acuerdo social y político en materia educativa. Por lo tanto, hay acciones concretas, inmediatas, y hay acciones de mediano plazo que se tendrán que ir tomando. Ojalá los profesores puedan volver a, entre otras cosas, a hablar en los medios. Y quiero destacar, aprovechar acá para destacar en el departamento de Colonia, las profesoras Viviana Rodríguez y Sol Ángela Frache, que siempre estuvieron al pie del cañón, pese a todo, haciendo declaraciones y cubriendo con los actos cuando había, pero mucha gente, como tú decías, muchos docentes con miedo, muchos directores con miedo a manifestarse, incluso a salir en los medios. Y por otro lado, bueno, pasado este aviso, ¿cuál es la expectativa referente a la Universidad de la Educación, por ejemplo, José, para ustedes? Y es parte de esos cambios necesarios. Ujú. A ver, aquí se ha montado una industria por parte del ministro de Educación, un verdadero mercenario al servicio del capital privado, mediante una acreditación. Mire, usted Ujú. entra a un centro educativo y no entra pensando que el arquitecto que lo diseñó, el ingeniero que lo avaló, tiene que rendir una prueba de que el techo no se le va a caer en la cabeza, Ujú. ¿no? Es decir, Ujú. ejerce una profesión que ya de por sí socialmente está validada y certificada. Sin embargo, eso no pasa con los docentes en la lógica de las actuales autoridades, que claramente tienen una concepción no solamente neoliberal, sino reaccionaria, desconfían de los docentes y lo colocan en una situación de, yo diría, eh, con mucho prejuicio, de dificultad, incluso de reconocimiento social. Entonces, como usted no está reconocido, yo entiendo que usted no puede ejercer la tarea si yo no lo certifico. He montado esta industria de dar pruebas que se pagan a empresas, por ejemplo, en este caso colombiana,
¿no? Para decir que, bueno, yo lo acredito como docente universitario cuando son los mismos que se han llegado en los últimos 20 años a discutir la concreción de una universidad de la educación o una universidad pedagógica, Ujú. particularmente porque no son partícipes, porque son tan demócratas, pero que no creen en la democracia, que no comparten el concepto de la autonomía del cogobierno, algo tan necesario para cualquier universidad hoy día. Por lo tanto, la concreción de la Universidad de la Educación es una prioridad que tiene que quedar plasmada en este periodo de gobierno. Obviamente, para eso se necesitan mayorías especiales, pero hay que entender que el Uruguay no puede seguir por este camino de que desconfía de sus docentes, de que le estamos tirando plata al capital privado mediante la compra de pruebas Mm. que tienen fallas, como pasó en la última Sí, instancia, donde hubo que corregir sobre la marcha situaciones de algunos de los docentes que se presentaron, pruebas de acreditación que además no han concitado el entusiasmo de los docentes. Ustedes miran los volúmenes que se van presentado tanto en el año 23 como 24, son muy escasos. claro. Por lo tanto, desarmar esta lógica mercantil que desde el Ministerio de Educación y Cultura, bajo la batuta del doctor Da Silveira, se le ha impuesto, obviamente beneficiando a sus amigos del capital que lucran con la educación, y sustituirla por una verdadera universidad de la educación Mm. que permita formar en grado, que permita formar en posgrado, que permita investigar, que permita hacer extensión Claro, y vincularse con el medio social. claro. Nos parece que es uno de los temas prioritarios para este periodo, y el Uruguay no puede seguir postergando esta discusión. Sobre el final, José, ¿algún mensaje a la comunidad docente acá del departamento? ¿Alguna reflexión o algo me haya olvidado de preguntarte y quieras agregar? Métale nomás. Sí, mire, la FENAPES ha lanzado en estos días, en el marco de su política comunicacional, algo que dice así como no fue magia, fue lucha, ¿no? Sí. No fue magia, fue lucha haber resistido este embate reaccionario. No fue magia, fue lucha haber mantenido a salvo, más allá de la pérdida que se dio en el intermedio, el salario de las trabajadoras y los trabajadores. Mm. No fue magia, fue lucha haber podido presupuestar más de 5.000 docentes que en estos días estuvieron eligiendo sus cargos y sus horas en calidad de docentes efectivos presupuestados. Ujú. No fue magia, fue lucha poder haber resistido de pie junto al pueblo, participando activamente en lo que fue la campaña del referendo contra la LUC, la campaña por el plebiscito de la seguridad social, es decir, la campaña por la pública, que Claro. llevó a que con el conjunto de los sindicatos de la educación pudiéramos presentar en el marco de la campaña electoral un documento con 9 grandes lineamientos programáticos en materia de educación, para los que dicen que nunca tenemos propuestas. Por lo tanto, un sindicato que, reitero, desde el día 1 fue elegido como enemigo para la persecución política e institucional por parte del Estado, por parte del gobierno, se ha mantenido en pie, se ha tenido la capacidad de estar comprometido con las principales causas de nuestro pueblo, ha Ujú. generado propuestas y ha generado resultados concretos. Por lo tanto, creemos que con esta siembra que se hizo junto a nuestro pueblo, junto al movimiento sindical, los sindicatos de la educación, nos debería generar poder realizar mejores cosechas en los próximos tiempos, y ese es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, se vienen tiempos desafiantes, se vienen tiempos de construcciones, tenemos propuestas, tenemos capacidad de hacerlo, y por lo tanto la perspectiva es de que vamos a trabajar por mejorar nuestra educación pública, centrada en el derecho humano a la educación, centrada en el derecho a que nuestros estudiantes puedan acceder al conocimiento, centrada en el respeto profesional y social de las docentes, de los trabajadores y trabajadoras en general de la educación, centrados en la perspectiva de construir justicia social y profundización democrática junto a desarrollo cultural y económico, que es lo que nuestro país necesita como elemento clave para darle a la sociedad eso que era parte del norte ideológico y el sueño artista, ¿no? Es decir, de construir la pública felicidad en favor de todos, no exclusivamente de los mayores. José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año, si no nos vemos. Un abrazo grande. Bueno,
Gracias a usted, ha sido un placer como siempre estar en contacto durante todo este tiempo y bueno, un fraternal saludo y abrazo a todos los oyentes, deseando mucha felicidad y lo mejor para cada uno y para cada uno. Abrazo grande, buena jornada. Bueno, Trabajos, que venir a contar sus trabajos como venían habitualmente, liceos abiertos para que la prensa fuera a cubrir como lo hacíamos habitualmente, no se pudo en estos años, no se pudo, hubo otra mirada respetable, pero a mi juicio equivocada, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo de la prensa, y y todas estas persecuciones que se le ha hecho a la gente por estar sindicalizada, ¿no? Una cosa terrible. Lo contaba muy bien ahí José Oliveira. Bien, dicho esto, nos vamos a la pausa. Después de la pausa, vamos a ver si tiene ganas de conversar Tanchi, de este conversador que vino hoy, el amigo Ricardo Rodríguez. Y queremos preguntarle a ver cómo termina el año, cómo anduvo la muestra, el final de la muestra. Capaz que tengo alguna foto acá para pasar. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información aquí en el Eco de la Radio. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.